Listo. Bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias por haberse dado cita nuevamente a una charla, una jornada más de las charlas tecnológicas que se llevan a cabo aquí en la SFOT. Como ustedes saben, se tratan pues temas interesantes para ustedes, temas relacionados con la carrera, ¿no es cierto? Con lo que ustedes en un futuro pues podrán encontrar como parte de la aplicación de su profesión, ¿sí? O diferentes proyectos que desarrollen. En esta ocasión nos acompaña una de nuestras profesoras de la carrera, conocida por la mayoría de ustedes, creo yo, es la doctora Verónica Morales. Ella obtuvo pues su doctorado en Chile y su doctorado es justamente en ciencias de la ingeniería en el área de contaminación ambiental. En esta ocasión, la charla, recuerden, se trata pues de sostenibilidad y resiliencia, un camino hacia la adaptación de infraestructuras al cambio climático. Verónica, muchísimas gracias por tu colaboración, tu participación muy importante en este evento. Muchas gracias, como lo digo y lo repito, igual estudiantes, pues por haberse dado cita una vez más. Quedamos en manos de Verónica y tu presentación. Muchísimas gracias. Hola chicos, gracias ingeniera Panchi por la presentación. Bueno, como dijo la ingeniera Panchi, algunos de ustedes ya me conocen, son mis alumnos. Y bueno, ahora hemos decidido topar un tema dentro de estas charlas bastante importante que pensamos que es de bastante relevancia para que ustedes ya los vayan considerando. Es algo que incluso ya hemos estado escuchando algunas ocasiones, ¿sí? Y es acerca de justamente el cambio climático. Entonces, la charla que hoy les voy a compartir es la sostenibilidad y resiliencia. Un camino hacia la adaptación de infraestructuras al cambio climático. Sí, sin duda el cambio climático es algo que ya lo hemos estado viviendo. Algunos países lo estamos viviendo con mayor crudez y otros en realidad casi no lo han sentido, ¿sí? Entonces hay diferentes realidades en torno al cambio climático, que puede ser también en función de dónde está ubicado, por ejemplo, el país y cuál es la afectación específica que tiene en relación al cambio climático, ¿ya? Pero en sí es una realidad que ya estamos viviendo en diferentes grados en algunos países, pero ya lo estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué es el cambio climático? Creo que ya la mayoría lo sabemos. Sí, ya, creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero de todos modos entendemos que el cambio climático en sí es un efecto que se ha hablado que existe ya de manera natural, ¿sí? Sabemos que la Tierra tiene gases de efecto invernadero de forma natural, que de alguna manera nos ha ayudado a controlar la temperatura para que pueda darse la vida en el planeta. Entonces, esto es un evento natural, pero sin embargo, esto ha sido catalizado justamente por la emisión de gases que sin duda han ido acumulándose en la atmósfera y ha ido produciéndose un calentamiento más grande de lo normal. Entonces, estos gases de efecto invernadero son, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, los CFCs, entre los principales, y por lo general provienen ya de actividades humanas, así como, por ejemplo, procesos industriales, manejo inadecuado de residuos sólidos,
cambios en el uso del suelo y obviamente el uso de derivados del petróleo, ¿sí? Entonces, estas actividades han producido que justamente los gases de efecto invernadero se vayan acumulando más en nuestra atmósfera y vayan produciéndose un calentamiento global más de lo que deberíamos tener en condiciones normales, ¿ya? Entonces estamos diciendo que el calentamiento global en realidad no es lo mismo que cambio climático, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, el calentamiento global es un efecto, como lo hemos mencionado, de la presencia de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera que ha producido un incremento de la temperatura, principalmente del dióxido de carbono, ¿sí? Aunque de los que les estoy poniendo aquí como el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano, el ozono, los CFCs, que también son gases importantes de efecto invernadero, pero sin duda, por ejemplo, el metano, a pesar de que tiene un efecto para captar el calor casi 30 veces más que el CO2, de todos modos, en relación al volumen que existe en la atmósfera, es mucho más pequeño en comparación con el dióxido de carbono. Entonces, estamos diciendo que actualmente el principal problema que tenemos es la presencia de altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera que está produciendo este calentamiento global. Y el cambio climático es un efecto de este calentamiento global y que de alguna manera me está conllevando a variaciones en el clima que de manera natural no se estaban produciendo. ¿Ya? Sin duda, el cambio climático no solamente tiene una afectación al medio ambiente, ¿sí? Sino estamos diciendo que el cambio climático de alguna manera también va a afectar tanto a sociedades como también a las economías. Entonces, es algo bastante incorrecto decir que el cambio climático va a tener una afectación solamente al ambiente, cuando en realidad vamos a tener una afectación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y esto principalmente incrementado en zonas vulnerables, ¿ya? Este es un mapa, por ejemplo, de el tema de emisiones de CO2 per cápita, ¿sí? De toneladas per cápita. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, los principales, tenemos principales regiones en donde existe una gran producción de CO2, ¿sí? Son la mayoría países altamente industrializados, ¿sí? En donde de alguna manera tienen un importante aporte de estos gases de efecto invernadero en comparación con otros países y otras regiones. Sin embargo, consideremos que en el caso específico de América Latina es la segunda región que emite menos gases de efecto invernadero, ¿sí? Tenemos que la primera es África, el continente africano, y nosotros vamos como la segunda región que producimos menos gases de efecto invernadero, siendo por ejemplo el Ecuador el que tiene 2.38, acá vemos la barra y vemos que hay países como por ejemplo Estados Unidos que tendrán unos 50, 60 toneladas per cápita de CO2 versus los 2.38 que nosotros en Ecuador producimos, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que somos un país que emitimos pocas emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los otros países industrializados. Pero sin embargo, este es un problema que no tiene fronteras, porque a pesar de esto, nuestro país, al estar en una región o ser un país en vías de desarrollo, tenemos zonas vulnerables por la pobreza, pero sin embargo también por la gran biodiversidad que tenemos, ¿sí? Entonces estamos hablando que nuestro país se encuentra en un sector altamente vulnerable al cambio climático. ¿Ya? En los años pasados, no sé si ustedes recordarán, se estaba un poco debatiendo acerca si efectivamente el cambio climático es un mito o realidad. Yo creo que ahora ya
es algo que está confirmado, que sí, efectivamente es una realidad. Pero sin embargo, se ha venido diciendo que en sí la Tierra ha tenido estos picos de incremento de concentraciones de CO2 a lo largo de su historia, ¿sí? Y esto ha sido una de las aseveraciones por las cuales se llegó en algún momento a dudar que el cambio climático en realidad no era es más un mito o era un mito. Pero ya se ha analizado y se ha hecho investigaciones en donde actualmente, ya a partir de 1950, ya desde un repunte en la revolución industrial, tenemos ya un incremento considerable de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, más de lo que se ha venido registrando, incluso en las puntas de estos calentamientos que hemos tenido a lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí? Entonces estamos diciendo que esto, el calentamiento climático, el cambio climático, perdón, es una realidad, ¿sí? Es una realidad que nos está trayendo algunas consecuencias. Por ejemplo, una de las más importantes aquí en el país es ya que en el Ecuador se ha perdido el 55.2% de las áreas cubiertas de glaciares andinos, ¿sí? Y esto sin duda se ha dado durante los últimos 60 años. Estamos diciendo que, por ejemplo, en 1990 se tenía 97.2 kilómetros cuadrados de cobertura de hielo y ahora a la actualidad, más o menos al 2016-2022, tenemos 43.5 kilómetros cuadrados de cobertura de hielo. Sí, estas son fotos de un glaciar, sí, en donde en 1932 podemos ver la cobertura del hielo hasta las partes bajas y conforme va pasando el tiempo, vemos que esta cobertura va siendo cada vez menor. Esto sin duda trae serios problemas, por ejemplo, para el abastecimiento de agua para consumo humano. Sabemos que, por ejemplo, en la sierra, nuestra principal fuente de consumo de agua es justamente los glaciares. Y estamos diciendo que si tenemos este importante retroceso de los glaciares, entonces vamos a tener serios problemas ya en el abastecimiento del agua para consumo humano, ¿ya? Entonces, otro de los grandes problemas que ya se está viendo también es el tema del cambio en el nivel del mar, ¿sí? Podemos ya ver, escuchar o ver ciudades que ya están teniendo ya incremento en sus niveles, sí, y esto sin duda está conllevando también a posibles desplazamientos que ahora ya se llaman desplazamientos climáticos, ¿sí? Entonces, problemas demográficos por migración en donde la gente te está teniendo que dejar sus casas, sus ciudades, ¿sí? Estamos teniendo ya una afectación, por ejemplo, a la infraestructura, por inundaciones de la costa. Estamos hablando también de un aumento del tamaño de las olas, principalmente si es que estamos hablando de que este cambio del nivel del mar se dé por un derretimiento de los polos glaciales. Sí, estamos hablando que esto va a producir serios problemas a los ecosistemas marinos, una posible contaminación del agua potable por la intrusión de agua salada en acuíferos, y también tenemos lo que ya hemos estado viendo más de forma presente a nivel mundial, la presencia de grandes huracanes y tifones. ¿Ya? Se está hablando ya que hay ciudades que están en alerta donde posiblemente van a tener cambios importantes en el nivel del mar, teniendo ya intrusión de agua salada dentro de sus ciudades, como por ejemplo Nueva York, Londres, Bombay, Hong Kong, ¿sí? Entonces es algo que ya se está viniendo venir y obviamente se necesita estar preparados. ¿Ya? Otro efecto que también ya se está viendo son la desertificación por consecuencias del aumento de la temperatura, ¿sí? Es algo que ya se está viendo más frecuentemente,
Sí, aquí en la sierra estamos viendo cada vez más frecuente estas escenas. A nivel mundial estamos escuchando ya de olas de calor. En Estados Unidos se registraron olas de calor sobre los 40 grados centígrados, 44 grados centígrados que no se había registrado en los últimos 100 años, y lo mismo en Europa. Esto sin duda va a producir serios problemas de disponibilidad de agua y por ende también serios problemas en la parte de conflictos sociales, ¿sí? Entonces, estamos aquí analizando y viendo cada vez la necesidad de contar con infraestructuras, con cálculos reales para poder suplir estas necesidades. Y obviamente estamos hablando que si está la desertificación cada vez más presente, también vamos a tener serios problemas en el tema de cultivos, ¿sí? La parte agrícola. ¿Ya? Algo que también lo hemos visto ya en nuestro país, por ejemplo, aquí en Quito, cada vez vemos más incendios forestales en verano por la intensa sequía y el aumento de la temperatura. Y esto sin duda me lleva a serios problemas. Por un lado, la pérdida de importante cobertura verde que tanto hace falta en nuestra ciudad. Y por otro lado, la pérdida de la biodiversidad. Esta pérdida de biodiversidad que viene asociada por todos los problemas que ya hemos venido mencionando, pero también por la incapacidad de poder tener el tiempo suficiente para una adaptación a estas altas temperaturas. Sabemos que son ecosistemas, la biodiversidad está dentro de ecosistemas muy frágiles que ya tienen establecido, por ejemplo, su temperatura que pueden vivir, pero sin embargo, ahora estamos hablando que ya con estas variaciones importantes de temperatura hay muchas especies que incluso van a extinguirse, ¿ya? Entonces, sin embargo, es algo latente que ya se ha venido viendo. Y en el 1988 fue creado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. ¿Sí? Esto fue justamente creado para que este grupo pueda realizar evaluaciones desde un punto de vista integral y poder proporcionar los conocimientos científicos, técnicos, socioeconómicos relacionados a los efectos del cambio climático, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo yo esperar y cuáles más que todo serían las estrategias de respuesta, de adaptación al cambio climático? Entonces, si ustedes están interesados, pueden entrar a la página de este grupo intergubernamental IPCC, perdón, y ahí tienen una gran biblioteca de información de todas las investigaciones e informes que ellos han emitido. ¿Ya? Tenemos que de alguna manera ya se está diciendo que, y el IPCC ya ha emitido que si continúa a este ritmo el calentamiento global, ya para el 2100 ya tendría un aumento de más de 1.5 grados centígrados. Eso tal vez para nosotros no nos represente una gran importancia, pero en realidad para el equilibrio de los ecosistemas es realmente un brinco bastante grande de cambios de temperatura. Estamos hablando que hay muchas especies de ecosistemas que necesitan de años, no hablamos ni siquiera de 10 ni de 20, sino de 100 o más años para poder adaptarse a unas nuevas condiciones climáticas. De todos modos, ahora ya se está avisorando que esto va a tener una repercusión bastante grande. En este gráfico hecho por Weston en su análisis justamente de el estado que se encuentra en el planeta, entonces
él hace un análisis en donde comienza a ver si es que incrementara la temperatura desde el punto generacional, cómo sería afectado, ¿sí? Aquí él dice que para el 2020, 2021, 22 nos encontramos en este punto nosotros, en donde aún estamos sobre ese límite que no se ha pasado todavía de incremento de más de 2 grados centígrados, pero sin embargo ya hemos empezado a ver todos los efectos que ya está causando el cambio climático. De todos modos, si la situación sigue como ahora y no se toman medidas tanto a nivel político, gubernamental y también individual, porque también tenemos nuestra contribución como seres humanos, como ciudadanos, entonces esta condición va a irse incrementando y posiblemente las futuras generaciones, como nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van más a sufrir en mayor escala todos los efectos del cambio climático. Es decir, sería el futuro si es que no se tiene políticas de clima, de cambio climático en cada país. Entonces, por eso el Banco Mundial ya ha hecho igual también sus estimaciones y ha dicho que si los países no toman acciones para evitar los impactos del cambio climático, muy posiblemente para el año 2030, cerca de 100 millones de personas serán desplazadas hacia la pobreza. ¿Ya? Entonces, algo estábamos nosotros ya mencionando de cómo el cambio climático y todos sus efectos están ya afectando a la infraestructura, ¿sí? Entonces, primero quisiera definir qué es una infraestructura, ¿sí? Según Karl Marx, es la base material en que está sentada la sociedad, ¿sí? Entonces, diríamos que es un conjunto de medios técnicos, de servicios, de instalaciones necesarias para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Podemos ver que no solamente estamos hablando de infraestructuras físicas, sino también puede ser infraestructuras técnicas o incluso infraestructuras de servicios, ¿sí? Como agua potable, como servicio de energía eléctrica, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Estamos viendo que en sí los efectos que estamos teniendo del cambio climático son extremos en los opuestos, ¿sí? Estamos viendo sectores que están sufriendo grandes sequías mientras otros están teniendo grandes precipitaciones con avenidas mucho más mayores de las que generalmente se esperaba, ¿sí? Según el historial. Y eso sin duda nos está llevando ya a la gran necesidad de adaptarnos, pero no tan solo adaptarnos como especie, sino también adaptar nuestras infraestructuras a estos cambios radicales, ¿sí? Ya hemos visto ya el efecto de estos daños de la infraestructura por el cambio climático. Sí, yo creo que en las noticias nosotros nos podemos dar cuenta de cómo esto se ha venido suscitando con el paso del tiempo y cómo cada vez estos eventos son más fuertes y causan más daño y devastación a todo tipo de infraestructura que se encuentre a su paso. ¿Ya? Creo que todos recordaremos de alguna manera el aluvión que hubo hace poco, relativamente poco, aquí en Quito, en donde se dio aluvión en el sector de La Gasca, en la ciudad de Quito, sí, que fue el 31 de enero del 2022. Creo que todos lo tenemos presente. Hubo 52.141 familias afectadas, 7 casas colapsadas, 32 casas con daños parciales y lastimosamente 28 muertos, ¿sí? Esto se analizó cuáles podrían ser una de las causas las posibles causas, y una de las causas fue efectivamente que podría haber sido primero que en esas épocas estábamos con lluvias intensas y muy
y de alguna manera muy continuas, más de lo normal, que de alguna manera hubo una saturación en los taludes cercanos a este sitio. Otra hipótesis que se manejó es una falta de mantenimiento hacia la infraestructura hidráulica, que de alguna manera debía cumplir la función de controlar este tipo de eventos en la parte alta. Y también se barajó otra hipótesis en la que esta infraestructura hidráulica no era la adecuada y no era la suficiente para ya poder controlar esta gran avenida que se venía. Entonces estamos viendo que ya los efectos son más grandes, son más continuos y lo estamos viviendo a pesar de que nosotros no tenemos una importante contribución en los gases de efecto invernadero. Estamos viendo de que sí estamos sufriendo las consecuencias de ser un país en vías de desarrollo. Nos hace más difícil el proceso de recuperación. Estamos hablando de esa resiliencia como sociedad. Nos es más difícil justamente porque somos un país en vías de desarrollo aún. ¿Ya? Quise analizar este caso específico, dado que nosotros ahora, según la matriz energética y de actividades económicas, la minería se nos viene bastante fuerte. Los chicos que son mis estudiantes, pues saben que este tema minero es algo que siempre incorporo en las discusiones porque es una actividad económica que potencialmente va a ir reemplazando y va a ir teniendo más auge e importancia con respecto a la extracción del petróleo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Perú tiene un 20% de aporte solamente de esta actividad a los gases de efecto invernadero de su país, y en el caso de Chile es un 8%, es decir, la actividad minera es un contribuyente primario en la producción de los gases de efecto invernadero. En el Ecuador todavía no se tiene calculado exactamente cuánto estaría aportando en sí la minería a nuestra contribución como país a los gases de efecto invernadero. Sin duda, el porcentaje de contribución está principalmente dado por, primero sabemos que la minería usa combustibles fósiles, el 80% de todas las actividades que se desarrollan en la minería utilizan este tipo de combustible. Dado que es una actividad que desglosa la vegetación, hay una alta intensificación de tala de bosques, hay un cambio de uso del suelo y hay una degradación del suelo. Todo esto hace que este aporte a los gases del efecto invernadero sean cada vez más. Es decir, que si nosotros tomamos o ya ingresamos a la minería a gran escala, muy posiblemente nuestro aporte de gases de efecto invernadero, que era 1.3 o 1.2, si más no recuerdo, pues muy posiblemente incremente, ¿ya? Entonces, una de las minerías que mayor problema se tiene en el aporte de los gases de efecto invernadero es la mina a rajo o la minería a cielo abierto, ¿sí? Que el 77% de todas las actividades que se realizan en este tipo de extracción de materiales suelen producir una gran contribución a los gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de la minería es una actividad que contribuye con el aporte, con la emisión de gases de efecto invernadero y por ende está contribuyendo al cambio climático. Pero no se queda aquí, sino estamos diciendo que el efecto del cambio climático también tiene una connotación desde el punto de vista social y económico. Es decir, el cambio climático también va a afectar a la actividad de la minería. Por ejemplo, estamos diciendo que hay sectores que van a venir grandes avenidas, lluvias bastante intensas,
y por ende muy posiblemente pueda existir daños en la infraestructura de las mineras, ¿sí? Debido a inundaciones y grandes tempestades. Ya otro problema es que como hay problemas en la infraestructura de la carretera, justamente también por deslizamientos, hay una interrupción del transporte y por ende una cadena en la baja del suministro para la actividad minera. Y obviamente estamos hablando que si en cambio nos estamos yendo al otro lado, al opuesto de la sequía, como por ejemplo es en el caso de Chile, Chile hay ya un gran problema en donde existe la minería, en donde hay sequía. Entonces aquí ya comienza a existir un problema de la competencia creciente por los recursos, como por ejemplo el agua, especialmente entre las comunidades y las mineras. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, la minería es una actividad que genera un gran impacto a los ecosistemas, tanto a la parte abiótica como la parte biótica, a través de metales y metaloides que pueden ir a través de la contaminación del aire con gases y material particulado, que a través de una depositación seca o una depositación húmeda, a través de lluvias o de neblina, va a caer hacia el ecosistema y van a estar más en contacto, ¿sí? Y estamos hablando que, por ejemplo, hay, por otro lado, los metales que posiblemente puedan estar expuestos por en sí las actividades de la minera propiamente dicho y que afecten más directamente al agua y al suelo. Y obviamente esto de forma directa a la flora y fauna. Todos los metales y metaloides, su toxicidad va a estar en función de la biodisponibilidad que se encuentre para la parte abiótica y la parte biótica. Y estamos hablando que, por ejemplo, la minería a gran escala, pues la minería a gran escala, pero a cielo abierto, uno de los grandes problemas es la deforestación. Ya, entonces, esto vendría a ser de alguna manera en sí solamente el problema de ya el estrés que se ve afrontado este ecosistema frente a la presencia, por ejemplo, de la actividad minera. Pero sin duda, tenemos otras variables, como ya hemos mencionado, el cambio climático, que va a haber un día una variación en la humedad, precipitación, viento y temperatura, y esto sin duda también me va a afectar a este ecosistema que ya está estresado. Por otro lado, se está hablando que el cambio climático también puede tener, por ejemplo, la presencia de grandes lluvias, de grandes eventos torrenciales que posiblemente podrían provocar el colapso de ciertas infraestructuras que tiene la minera, como los botaderos y los relaves, donde mantienen o donde retienen grandes cantidades de metales y metaloides que si es que en realidad hay un colapso por las lluvias torrenciales que podrían presentarse por el cambio climático, estos ya quedarían fácilmente ya a una biodisponibilidad y posiblemente incrementen la toxicidad ya para este ecosistema. Entonces, estamos diciendo que el cambio climático puede incluso en la minería tener una importante afectación a toda la infraestructura y si no se toman las medidas necesarias, pues de alguna manera vamos a tener serios problemas. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que, por otro lado, si existe la sequía, en donde ya va a haber una disminución de caudal, entonces vamos a tener serios conflictos por el agua entre la minería y la comunidad. Y también, al disminuir la cantidad de agua, vamos a disminuir también la calidad del agua. Ya, eso ya se ha venido presentando en nuestros países vecinos, en donde de alguna manera ya se ha presentado este posible colapso de los relaves, que son prácticamente donde se tiene grandes cantidades de residuos altamente contaminados con metales pesados que potencialmente podrían afectar a todo el entorno.
¿ya? Entonces estamos diciendo que para la adaptación al cambio climático necesitamos dos variables importantes, la sostenibilidad y la resiliencia, ¿sí? Aquí también entra mucho el tema de desarrollo sostenible. La primera persona que emitió este concepto de desarrollo sostenible fue Harlem Brundtland, en el informe de Nuestro Futuro Común en los años en el año 87, en donde ella dijo, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades futuras de generaciones para satisfacer las propias. Entonces aquí ya se comenzó a establecer esos compromisos de líderes políticos frente a un desarrollo económico y un medio ambiente desde el punto de vista de sostenibilidad. Y obviamente aquí se incorpora no solamente esta participación de los líderes políticos, sino también la necesidad de la participación activa de los ciudadanos. Sí, entonces estamos diciendo que el cambio climático sí tiene un reglamento y la resiliencia en sí, el concepto es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo a la reorganización de modo que mantenga su estructura, identidad, funciones esenciales y conservando al mismo tiempo su capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Entonces, esto también puede ser aplicado para una infraestructura, es decir, es importante hablar ya, empezar a pensar en estructuras resilientes que estarían en función de dos bases principales, es decir, deberíamos tener ya una normativa en donde los códigos de construcción deberían estar en función de estándares técnicos mínimos, en función de las situaciones climáticas que se tiene para ese sector. Y por otro lado tenemos los marcos de políticas constructivas en donde de alguna manera también se debería promover la investigación para justamente crear innovaciones que reduzcan el costo para construir estas infraestructuras resilientes, ya que ahora sí se está empezando a construir estas infraestructuras, pero todavía son muy costosas en función de las otro tipo de infraestructuras. Sí, entonces estamos diciendo que ahora en nuestros diseños nosotros deberíamos considerar la resiliencia en cada etapa del ciclo del proyecto, es decir, desde el inicio, ¿ya? Entonces, de alguna manera eso me va a ayudar a construir esta estructura resiliente, sí, que de alguna manera se va a adaptar a todo el proceso que se nos viene encima con los cambios climáticos. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que en sí son 17, pero específicamente tenemos algunos objetivos que entran dentro de la necesidad de tener estas infraestructuras resilientes, ¿sí? En el caso del objetivo número 9 de industria, innovación e infraestructura, una de sus metas es construir infraestructuras resilientes para poder promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Es decir, aquí esta infraestructura deberá hacer frente al crecimiento de la población, pero también a otro tipo de riesgos, a otro tipo de peligros físicos, como el terrorismo o los asociados al clima extremo y los desastres naturales. Es decir, aquí ya necesito establecer esta construcción de estas infraestructuras. Recordemos que infraestructuras no estamos hablando solamente de puentes, carreteras o edificios, estamos hablando incluso de infraestructuras de actividades económicas como las que vimos, la minería, estamos hablando de infraestructuras desde el punto de vista hídrico como plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, sí, de embalses, de hidroeléctricas, etcétera. Entonces, todas estas infraestructuras deberían ser construidas, diseñadas desde un punto de vista de robustez, es decir, que tengan la capacidad para resistir un evento extremo sin que fracase en la funcionalidad,
Por otro lado, la rapidez, que sería la capacidad de recuperarse de esta infraestructura de forma eficiente y efectiva. Y por otro lado, la redundancia, que sería la reserva de componentes o de sistemas estructurales sustitutivos. ¿Cuáles son los beneficios de la resiliencia en infraestructura? Hablamos de beneficios directos e indirectos, pero principalmente quisiera enfocarme en los directos, en donde de alguna manera primero vamos a evitar pérdidas y daños resultantes de la materialización de estos riesgos, en donde como el evento que tuvimos en Quito a inicios del año, pues lastimosamente hubieron pérdidas humanas, ¿sí? Y tenemos el objetivo número 11, en donde también hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, en donde de alguna manera la intención es que nosotros podamos realizar los estudios y diseños desde un punto de vista que las ciudades sean cada vez más seguras, pero desde un punto de vista de sostenibilidad, es decir, que garantice el acceso a viviendas seguras, accesibles, el tema de invertir en transportes públicos, crear espacios públicos verdes y mejorar la planificación y gestión urbanas de manera participativa e inclusiva. Entonces, estamos hablando de infraestructuras sostenibles, pero no necesariamente o únicamente desde un punto de vista de construcción de edificios como lo que estamos acostumbrados ya o estamos empezando a ver principalmente en las ciudades más grandes del Ecuador, sino también estamos hablando de crear estas infraestructuras sostenibles desde un punto de vista más pequeño o digamos desde un punto de vista más ambiental, como por ejemplo infraestructuras grises y verdes para mayor resiliencia urbana. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que uno de los principales recursos como el agua es uno de los ejes transversales para cualquier tipo de planificación. Y por ende, si nosotros podemos aprovechar adecuadamente tanto la captación de este tipo de recurso a través de la lluvia y poder aprovechar ese recurso que ahora muchas veces es desaprovechado. Y por otro lado, realizar una adecuada gestión de las aguas residuales, de las aguas grises dentro de nuestras viviendas y en sí dentro de la ciudad. Entonces, obviamente, estamos hablando de una infraestructura sostenible. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo también que necesitamos ya estrategias de mitigación y adaptación, pero basada en ecosistemas, es decir, de alguna manera generar acciones para la protección, manejo y conservación y restauración de ecosistemas, especialmente de aquellos que son frágiles y como lo mencionamos en el caso de los glaciales y los ecosistemas de montaña, los ecosistemas marinos costeros, las áreas naturales protegidas, ¿sí? Entonces, todo deberá ser una interrelación. Y también estamos aquí ya entrando a mencionar acerca de la vulnerabilidad. Sí, que a la final es una propensión o predisposición a ser afectado negativamente, ¿sí? Hay que recordar que la vulnerabilidad es algo que ya también lo hemos escuchado cada vez más, incluso cualquier tipo de proyecto constructivo también debería incluir la vulnerabilidad. Y para esto se tiene que hacer estudios de riesgo y conjuntamente con los estudios de resiliencia. Es decir, yo en mis estudios de riesgo deberé definir la vulnerabilidad de la infraestructura o del sector que estoy analizando a través de exponer a qué riesgos tiene ya sea esta infraestructura o sector, y con esto yo puedo saber la incapacidad de una respuesta y de acuerdo a eso yo también puedo definir el tipo de resiliencia que tiene ya sea esta infraestructura o este sector. Y si estamos hablando de un sector, de una comunidad, entonces yo en función de estos estudios yo ya puedo establecer esos sistemas de alerta temprana y así de alguna manera evitar pues lastimosamente el evento que tuvimos a inicios del año. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya necesito establecer desde un punto de vista público la gestión de riesgos climáticos
¿sí? ¿Y qué debemos tomar, qué de camino debemos tomar entonces? De alguna manera, primero, entender que el ecosistema que nosotros tenemos, los sistemas, es un conjunto no solamente del sistema físico, sistema biológico, sino también el sistema humano que de alguna manera va a afectar lo que nosotros hagamos a los demás sistemas. Y de alguna manera con esto identificar la investigación, ¿ya? Entonces, también tenemos desde el punto de vista de que necesitamos tres ejes importantes, trabajar más en la normativa como políticas de sustentabilidad, considerando el cambio climático, la revisión de técnicas de construcción y diseño y las medidas de mitigación y adaptación. Y por otro lado, también tenemos la parte económica en donde deberíamos establecer energías limpias, la economía circular, que no solamente es aplicado a los residuos sólidos, sino también al agua, los incentivos y la inversión, y por otro lado, la información que debería estar de alguna manera relacionada tanto a eventos de investigación como de acceso a la información. Y todo esto para los dos grandes ejes de planificación nacional que se tiene, que es para el agua y energía, desde un punto de vista de gestión de riesgos, ¿sí? Y bueno, para finalmente comentar que nosotros también podemos poner nuestro grano de arena como ciudadanos, tomando pues ciertas alternativas y ciertas acciones que podemos hacer como, ciudadanos, por ejemplo, el reciclar, el cambiar a un coche híbrido, el utilizar esas actividades que de alguna manera tienen un bajo y un moderado impacto. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención y bueno, si ustedes algún rato tienen más consultas, pues igual pueden conversar conmigo en algún momento. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Vero. Importantísima, interesante y muy importantísima la charla, la conferencia. Sobre todo, pues, acabas de mencionar temas importantes en el asunto de los diseños, de las infraestructuras. Nosotros que estamos relacionándonos, los chicos, con el tema técnico, el identificar justamente cuáles son los parámetros que deberían revisarse, cuáles son aquellos parámetros que influyen de manera directa en el tema de la infraestructura, en el diseño de una infraestructura. Por ahí, supongo yo, estarán dando la vuelta en sus cabecitas de nuestros estudiantes términos como los periodos de retorno, tiempos de vida útil, exactamente, ¿no es cierto?, que no significan lo mismo. Recuerden ustedes, seguro ya los manejan también a estas alturas, algunos de ustedes, no es lo mismo, ¿verdad?, el tiempo de vida útil que el tiempo de retorno. Y por otro lado, pues justamente hacer esa revisión, cuáles son los tiempos de retorno adecuados que ahora se tendrían que aplicar, por ejemplo, para las consideraciones, como parte de consideraciones de los diseños, ¿no? Muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias en verdad por tu colaboración, la participación en estas charlas. Chicos, no se olviden completar, les voy a colocar por otro lado el enlace de la encuesta para que ustedes llenen aquí en el chat de Zoom. Voy a colocar el enlace para que ustedes por favor llenen la encuestita que siempre se les pide, que nos sirve pues como retroalimentación a quienes estamos en la comisión y hacemos la organización de estas charlas, ¿sí? Pero una vez más, muchísimas gracias, chicos, a ustedes por darse cita a esta conferencia. Muchísimas gracias. Un buen resto de día. Cuídense mucho y no se olviden llenar la encuesta, por favor. No sé si tiene alguien alguna pregunta rapidísima, o Vero, tenemos tiempito o ya no, porque sé que te están esperando para otra charla también. Sí, de repente podría ser una pregunta tal vez de alguien que desee compartir alguna inquietud. No sé si alguien levantó la manito por ahí con alguna inquietud, alguna pregunta. O, a ver, cuéntenos. Esto no es con respecto al tema, sino con respecto a
a la anotación que se tiene antes. No me pude anotar para que me envíen el link. Le pedí a un compañero que me pase eso. ¿Hay algún problema en eso? No, no, no. No hay inconveniente. Lo importante es que ustedes hayan estado, ¿sí? Presentes de alguna manera, digamos, en la charla, ¿sí? Escuchando los temas tan interesantes que se tratan, ¿no? Ok. Entonces, no olviden, por otro lado, que la charla se graba o se está grabando y luego pues se la coloca en la página de la SWOT para que ustedes la puedan también volver a revisar. Si no hay preguntas, chicos, si no hay consultas, por favor llenen la encuesta que está colocada, el enlace está colocado en el chat de Zoom este momento. Y nuevamente muchas gracias por darse cita a una jornada más de las conferencias tecnológicas. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chicos.